Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Ellas. Ellos. Ellas. Ellas. Políticas de género, feminismos y diversidades. Bueno, uno de los temas prometidos ahí en el comienzo de este día lunes, también con uno de los encuentros. Paula Constanzo aquí con nosotros, esta jornada, política de géneros es el tema, retomando algunas de esas noticias o temas, ¿no? Así es, buen día Pablo, buen día a toda la audiencia. Estamos retomando lo que hablamos hace ya 2 semanas atrás, que tiene que ver con el proyecto de ley Falsas Denuncias, que es el título que viene circulando por los medios de comunicación. Es algo que nos va a llevar durante todo el año porque siguen circulando, hay muchas conversaciones y mediáticamente se está trabajando muchísimo, y eso que aparece en la televisión, en las redes sociales, quizás después aparecen las conversaciones y queremos por ahí aportar un granito de arena a que podamos analizarlo desde otras miradas. Claro, porque por un lado está la agenda parlamentaria, que a veces puede llegar a quedar ahí adentro, ese debate, pero claramente uno empieza a sospechar que se está insertando en los medios de comunicación el debate. Tal cual. Encontramos también algunos algunos personajes que han sido denunciados, que han pasado por procesos judiciales, que están apareciendo muchísimo en los medios de comunicación y que intentan cambiar un foco importante, que es quiénes son las víctimas de estas situaciones, ¿no? Nosotros las denuncias por abuso sexual a mujeres o infancias, ahí tenemos las personas denunciantes, serían las víctimas. ¿Cuál es el cambio de foco que nos están buscando hacer? Es que quienes fueron denunciados pasen a ser las víctimas, que eran en su caso los victimarios, y que en muchos casos eso no significa que en una causa judicial hayan sido sobreseídos, no significa que ese abuso no haya existido, ¿no? Así que bueno, trajimos algún testimonio de lo que está sucediendo en los medios de comunicación para poder analizarlo. Escuchamos primero, dale. Quisiera detenerme primero en las falsas denuncias, que es algo que llevaste al Congreso. Acá Pilar te hizo la nota, hablamos bastante del tema. ¿Cómo viviste 25 años con, si no me equivoco, 4 falsas denuncias, una más grave que la otra, ¿no? Y fueron escalando, ¿viste? Y es difícil más que nada por la exposición mediática que cada denuncia implicó, ¿no? Porque aparte, primero venía el tema mediático y después venía la denuncia en la justicia. Era como que preparaban el escenario. En la tele. O sea, primero fue a lo de Rial y mostró el moretón, después fue a lo de Susana y contó lo del abuso, las tapas de Ola y todo eso, y después iba a la justicia. Después iban a la justicia. Lo del abuso fue llamativo, porque en esos casos vos tratás de proteger a la víctima, no revictimizarla exponiéndola sobre lo que pasó, sobre quién es. Generalmente se trata de proteger a la víctima, y acá se pasaron 3 semanas, había 2 abogados más, Ojeda y Calabrese, y Fioribello, y Andrea por supuesto, recorrieron todos los canales exponiendo todo esto. Y después de eso, 3 semanas más tarde, recién ahí, Ana hizo la denuncia. Bien, Andrea es Andrea del Boca, muy expuesta en estos días porque formó parte de su paso por la casa del Gran Hermano. Entonces se empiezan como a adosar mucha presencia del tema, ¿no? Claro, muy mediático. El que habla es Ricardo Biasotti, expareja de Andrea del Boca y padre de Ana Chiara del Boca, que a sus ¿Quién la denunció? ¿Quién lo denunció en este caso? A sus 19 años lo denuncia por abuso sexual agravado. Hace una denuncia también legal y en las redes, cuenta algunas situaciones que ha atravesado. Esa denuncia tuvo su proceso judicial y es verdad que Ricardo Biasotti fue sobreseído porque no se encontraban pruebas de ese abuso denunciado. Esto no quiere decir que el abuso no haya existido. Tampoco que sí, yo no voy a tomar parte, pero a lo que quiero decir que este testimonio que mostramos arranca con que fuiste víctima de 4 denuncias falsas, y ahí ya arrancamos mal. Claro. Está diciendo que esas denuncias fueron falsas sin saberlo, porque no es que no fue declarado culpable, sino que no
hubo evidencias para que esa persona sea declarada culpable. Y esto pasa mucho en los casos de abuso sexual. Como son delitos que son de la vida personal, de la vida íntima de las personas, de las familias, es muy difícil que se pueda probar. Entonces, solo reciben condena 1 de cada 1000 casos. Y esos son los denunciados, porque hay muchos otros que no son denunciados. Entonces, todo este proyecto lo que busca en un punto es... Desalentar las denuncias, exactamente. Porque imagínate, ahora en esta situación, Ana, que va a ser denunciada por haber hecho una falsa denuncia. Imagínate todas las personas que son víctimas de abuso y ven todo esto en los medios de comunicación, ¿qué van a hacer? Encima de que tengo que pasar por todo un proceso de hacer la denuncia, que eso ya es complejo, difícil, costoso, y después puedo ser víctima, como no se puede probar, puedo ser víctima de ser denunciado, sí, exactamente. Sí, o denunciada. Exactamente, este caso, sí. Así que como esta temática se sigue trabajando, por otro lado, el senador Carlos Linares generó en el Senado un conversatorio que se llamó De Derecho a la Voz, que tuvo la presencia de muchas organizaciones de la sociedad civil, estaban senadoras, diputadas también presentes, y en ese conversatorio empezaron a exponer un montón de representantes institucionales de distintos gobiernos, de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, por qué no tendríamos que alentar este proyecto de ley. Y en ese sentido trajimos para conocer lo que dijo Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, para que tengan ahí algunos argumentos, porque Estela dice, no tenemos que hablar de falsas denuncias, faltan denuncias. No hay en violencia y en abuso falsas denuncias, en realidad estamos frente a falta de denuncias, porque hay mucho desestimiento ya de por sí. Imagínense en este caso que lo que se está poniendo en el foco es no analizar frente al grado de problemática en la que estoy, cómo protejo a quien sufre esta violencia, cómo mejoramos los procesos en la celeridad para la investigación, cómo aportamos la perspectiva de género y de derechos, porque tenemos tratados y leyes que claramente obligan a la Argentina a cómo actuar en estos casos, sino que ponemos el foco en disuadir, en estigmatizar, en discriminar a quienes denuncian, a quienes asisten profesionalmente y a quienes acompañan a quienes han sido víctimas. O sea que no hay nada más que detrás de esta iniciativa que un posicionamiento político, ideológico, antiderechos. Por lo tanto, lo rechazamos de plano porque además no se ajusta al marco normativo internacional, nacional y que nuestras provincias tienen vigentes. Fíjate lo que dice Estela en tan poco y en tan breve recorte que te presentamos del inicio de una nota, Ricardo Biasotti, respecto a desacreditar incluso a los profesionales que acompañan a las denunciantes. Y en ese corte de 1 minuto, Biasotti se encarga de desacreditar a Andrea del Boca, madre de la denunciante, y a los 3 patrocinantes, vamos a decir, en este caso, sin nombrar a quien lo denunció, que fue su propia hija en este caso, ¿no? Tal cual, sí, busca no nombrarla, es verdad, desacredita a estos profesionales legales, pero también entiendo que están estos profesionales de la salud mental, ¿no? Que generalmente son periciantes en los procesos legales, que también van a estar en una situación compleja si este proyecto se avanza, porque un trabajador que es muy complejo trabajar con víctimas de abuso, tener que escuchar esas historias, después exponer tu situación en un proceso legal, también estarían desestimando esa tarea porque también serían posibles denunciados, ¿no? En muchas situaciones, sabiendo que también toda la situación judicial y cuando hay alguien de dinero y puede tener patrocinantes conocidos en algunas esferas, es más complejo ganar esos juicios, ¿no? Bueno, desde los feminismos hay muchas organizaciones que acompañan a víctimas de violencias por razones de género. Bueno, el año pasado teníamos la película Belén, que fue muy conocida, que es la historia de una joven que está presa, bueno, en Tucumán.
Bueno, ahí hay abogadas y realmente también ella era víctima de haber sido acusada de una situación injusta. Y bueno, hay un montón de organizaciones que acompañan a las mujeres y a las infancias víctimas de violencias. Entonces, van a tener, es como muy complejo la situación en la que te pone poder ser víctima de estas denuncias también. Desestima mucho la denuncia, el acompañamiento, el trabajo profesional. Así que hay que estar atentos y atentas a los argumentos que nos exponen los medios de comunicación que te están todo el tiempo disparando. Biasotti se queja de que Andrea del Boca tiene mucha exposición en medios de comunicación. Yo te podría hacer un repaso de marzo a la fecha y te vas a encontrar la presencia de Biasotti con entrevistas de no menos de 25 o 30 minutos en muchos canales de televisión. En programas muy vistos, claro. Alguna mesaza por ahí en Canal 13, varias entrevistas ya en el último mes respecto a esto, su paso por el Congreso Nacional, porque fue uno de los invitados en la presentación del proyecto, precisamente. Exactamente, Carolina Lozada le pide disculpas en esa presentación, a él en particular, ella siendo parte del medio, ¿no? Sí, trabajó en América TV casualmente. Si vos te metes en el YouTube de América TV en este momento, el primer informe que te aparece, como para decirte el que te invita a mirar algo, es un informe de Ricardo Biasotti. Sí, Biasotti. Aparte es Biasotti del Boca. Claro. La denunciante está totalmente oculta, sí. Bueno, denunciando el síndrome de alienación parental, que es muy complejo, que quizá en algún momento lo trabajemos. Sí, estaría bueno. Porque también tiene su historia, para poder, es como que son estrategias para tapar a aquellas personas que han sido abusadores de infancias y de mujeres. Así que hay que estar siempre del otro lado, digamos. Muy bien. Paula, cerramos la jornada. Cerramos la jornada de hoy. Nos encontramos la semana que viene con nuevas noticias. Dale. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.